Muy bien, ya nos encontramos grabando. Estamos día miércoles 10 de junio, siendo las 11 horas con 11 minutos en la clase número 1 de estudios sociales para los cursos de sexto y séptimo de educación básica. Vamos a empezar, vamos a compartir lo que es nuestro material. En este momento ya deben estarlo viendo en pantalla. Y vamos a ponerlo en pantalla completa. Muy bien. Como ustedes ven ahí, es la clase número 1 de estudios sociales. No se preocupen para los niños nuevos. Es la clase número 1 para ambos cursos. Recordemos que esta unidad es una unidad de repaso, por lo cual todos los cursos están viendo los mismos temas. Como les dije en la clase anterior, bueno, y si no les dije, pues les digo ahora, cada vez que vean este icono de la hoja y el lápiz, pues significa que deben pasar eso al portafolio, ¿no? Eso es la clase que deben pasar, porque hay contenidos aquí dentro de la diapositiva pues que no tienen este icono. Entonces, si no tiene ese icono, quiere decir que no se pasa. Cada vez que usted lo vea, ya sabe que eso tiene que pasar. Aclarado este punto, pues vamos a continuar. Como siempre, pues tenemos aquí nuestra unidad número 1, ¿no? Estamos en el primer trimestre, parcial 1. Observen que aquí está el icono. Quiere decir que esto sí se pasa a su portafolio. Tenemos aquí el nombre de nuestra unidad número 1, un país llamado Ecuador, y los 5 temas que vamos a ver nosotros en la unidad. Tenemos aquí los 5 temas de la unidad. Y recordemos que en este momento ustedes no van a copiar lo que está aquí presentándose en las diapositivas porque este documento va a ser enviado en el grupo para que lo tengan disponible. ¿Sí? Entonces, ahora lo que quiero es atención. Atención a lo que vamos a ver porque aquí vamos a desarrollar el taller que está después de la explicación de la clase, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Como siempre, pues, vemos lo que es el primer tema, el 1.1. Aquí lo tenemos, 1.1, introducción a estudios sociales. Observen que nuevamente está el icono aquí, quiere decir que esto también va en su portafolio. Y vamos con la introducción, ¿qué son los estudios sociales? Y para eso nos va a ayudar con la lectura Aslior Maza. Active el audio. También llamadas ciencias sociales, son un conjunto de disciplinas que estudian el origen y el desarrollo de la sociedad, sus instituciones y sus relaciones e ideas. Muy bien, Ashley, gracias. Gracias por la lectura. Ahora sí, como dijo su compañera, ¿no? Los estudios sociales también se los conoce pues, como ciencias sociales. ¿Y qué son las ciencias sociales? Pues son un conjunto de disciplinas que se encargan de estudiar el origen y el desarrollo de la sociedad como tal, además de sus instituciones y organizaciones que están presentes, y las relaciones e ideas que surgen y se dan entre ellos. Como tales, pues las ciencias sociales se suelen subdividir en grupos, y estos grupos a su vez contienen varias asignaturas. En este caso, vamos a ver. Tenemos aquí los grupos de ciencias sociales que se suelen tomar estos 4 grupos principales. Perdón, hubo un problema aquí en la pantalla. Aquí está. Se suelen tomar estos 4 grupos principales que son los grupos de interacción social, el grupo de sistema cognitivo, el grupo de evolución de las sociedades y el grupo de las ciencias sociales aplicadas. Cada uno de estos grupos pues tiene varias ciencias que no son todas las que están aquí, por lo que yo he escogido las más relevantes o las más importantes, por decirlo de ese modo. Las más conocidas también. Entonces vamos a continuar, vamos a ver cada una de estas ciencias y qué estudian, ¿no? Vamos primero con el grupo de interacción social. Observen que seguimos viendo el icono. Entonces pasa.
Seguimos viendo aquí, vamos con el primer grupo de interacción social y nos encontramos que aquí tenemos tres ciencias. La primera, que es la antropología, segunda, que es la historia, y la tercera, que es el derecho. ¿Y qué significa cada una de estas ciencias? Pues vamos a verlo en este momento. Para ello le solicito a la estudiante Valesca Osorio que nos ayude con la lectura de lo que es la antropología. Por favor, active el audio. Ya. Antropología. Estudia al ser humano de forma integral. Muy bien, Valesca, gracias por la lectura. ¿Qué significa estudiar al ser humano de forma integral? Pues estudia al ser humano en su totalidad, pero no como en las ciencias naturales, no en sus funciones ni sus órganos, sino más bien en su conciencia social, en sus actitudes, en sus ideas, en sus pensamientos. De eso se trata lo que es la antropología. Ahora vamos con la historia. Con la historia vamos a pedirle que nos lea Ali Marchand, audio. Historia estudia el pasado de la humanidad. Muy bien, Ali Marchand, gracias. Entonces, estudia el pasado de la humanidad, es decir, las características de las sociedades de la antigüedad, ¿no? Desde sus inicios prácticamente hasta el día de hoy, la sociedad contemporánea. Y la última ciencia del grupo de interacción social es el derecho. ¿Qué es el derecho? Pues le vamos a pedir a Ivana Choes que nos ayude leyendo qué es el derecho. Orden normativo de la conducta humana en sociedad. Muy bien, Ivana, gracias. El derecho, como dice ahí, es el orden normativo de la conducta humana en sociedad, ¿no? Nosotros en una sociedad tenemos leyes que deben cumplirse pues para una convivencia mucho más tranquila, más segura y ambientada en lo que es un entorno de paz y de colaboración entre todos los miembros de la sociedad. ¿Qué pasa cuando alguien no acata estas normas de conducta o estas leyes? Pues obviamente debe ser sancionado, y para lo cual existe lo que es el derecho. Se encarga de acatar estas órdenes y de impartir la sanción correspondiente a las personas que no cumplan con lo que está dispuesto en las leyes. Esas son las ciencias del grupo de interacción social. Ahora vamos con el siguiente grupo, las ciencias del sistema cognitivo. ¿Cuáles son estas ciencias? Pues básicamente son dos, hay muchas más como les digo, pero he escogido las más relevantes. Tenemos la lingüística y la psicología. ¿Qué es la lingüística? Pues vamos a pedirle a Danilo Montenegro que nos ayude con la lectura de la lingüística. Estudio científico de la estructura de las lenguas naturales. Muy bien, Danilo, gracias por la lectura. La lingüística, como dice aquí, es el estudio científico del origen, de la estructura, de los componentes, de los rasgos de cada una de las lenguas naturales. Al hablar de lenguas, pues nos referimos al idioma, ¿no? Por ejemplo, nuestro idioma, que es el español o el castellano propiamente dicho, y pues las demás lenguas que existen alrededor del mundo, el inglés, el francés, el italiano, japonés, chino y otras lenguas, alemán, etcétera, etcétera. Cada una de estas lenguas naturales, pues obviamente tiene su estudio por parte de la lingüística. Quiero destacar el aspecto que dice aquí, lenguas naturales. ¿A qué se refiere? Pues a las lenguas que han surgido en el paso de la humanidad y no a lenguas o idiomas que han surgido recientemente eh, para otros usos, ¿no? Esos no son estudiados por la lingüística, como por ejemplo el lenguaje de señas, ese no es estudiado por la lingüística, ese tiene su propia área de estudio. Ahora vamos con lo que es la psicología. Para aprender qué es la psicología, pues vamos a pedirle a Mia Hama que nos ayude con la lectura. Ya sé que tengo preguntas en el chat, por favor, esperen.
Psicología. Estudia los procesos psíquicos internos de los individuos. Gracias, Miyahama. Tenemos aquí que la psicología se encarga de estudiar los procesos psíquicos internos de los individuos. Al referirnos a procesos psíquicos, pues estamos hablando de procesos mentales, obviamente que ocurren dentro del cerebro humano, ¿no? Además de las conductas que ello implica. De eso se encarga la psicología y es una ciencia pues relativamente reciente. No tiene tanta antigüedad pues como otras ciencias, pero ha cobrado una importancia mucho más relevante en los últimos años. Terminamos con lo que son las ciencias del sistema cognitivo para continuar con el siguiente grupo. Bien, continuamos. El siguiente grupo que nos toca de las ciencias sociales o estudios sociales son las ciencias relacionadas con la evolución de las sociedades. Principalmente tenemos dos ciencias. ¿Cuáles son? Pues la arqueología y la demografía. Para ello vamos a pedirle a Romina Palacios que nos ayude con la lectura de lo que es la arqueología. Arqueología, estudio de las sociedades a través de sus restos materiales. Muy bien, gracias Romina. Como ya vimos aquí, la arqueología estudia las sociedades, más que nada sociedades antiguas, a través de los restos materiales, sus viviendas, sus utensilios, sus restos humanos inclusive, ¿no? Todo esto es estudiado por esta ciencia, ¿no? Y las personas que se dedican a esta se llaman arqueólogos. Y gracias a ellos, pues, tenemos el conocimiento de varias sociedades antiguas, como por ejemplo, egipcios, griegos, romanos, e inclusive mucho más allá de eso, ¿no? De tiempos mucho más antiguos. Tenemos aquí la siguiente ciencia que es la demografía, para lo cual le vamos a pedir a Hamilton que nos ayude con la lectura de lo que es la demografía. Estudia las poblaciones humanas y sus características. Muy bien, Hamilton, gracias. Como dijo su compañero, pues la demografía se encarga de estudiar lo que son las poblaciones humanas y las características que poseen. Es muy usada, por ejemplo, para lo que es la estadística de un país, de una ciudad, de una región. Es decir, por ejemplo, el número de nacimientos, el número de defunciones, en qué rango de edad se encuentra, por ejemplo, la mayor tasa de nacimientos, o las características de las familias que viven, por ejemplo, si son de clases económicas, baja, media alta o alta. Todas esas características son estudiadas por lo que es la demografía. Y vamos al siguiente y último grupo de lo que son las ciencias sociales, que son las ciencias sociales aplicadas. Entre ellas podemos destacar tres, que son la administración, la pedagogía y las relaciones internacionales. Como les digo, no son las únicas, son muchas más, pero he escogido estas tres para hacer nuestra clase un poco más corta y concisa en lo que queremos aprender. Vamos a leer lo que dice lo que es la administración y vamos a pedirle a Luis José que nos ayude con la lectura. Administración. Ciencia que se encarga de planificar y organizar los recursos de una institución. Muy bien, Luis José, gracias. Tal como lo dijo, se encarga de la planificación y organización de los recursos, ¿no? Institución es, pues, todo organismo compuesto de varias entidades, ¿no? Puede ser representado por personas y una organización, pues, tiene diversos fines, ¿no? Por ejemplo, una escuela, esta escuela, es una organización y como tal tiene una serie de recursos disponibles, los cuales deben ser administrados para que funcione de una forma correcta y que pueda brindar pues el servicio a los que se dedican, que en este caso es la educación a niños y niñas. De eso se trata la administración. Ahora vamos con lo que es la pedagogía, para lo cual le voy a pedir a Aaron Sosa que nos ayude leyendo.
relaciones internacionales. No, pedagogía, pedagogía. Se me fue la cámara de Aarón. Bueno, entonces, ¿qué pasó, Aarón? Activa el audio otra vez. Ya. Pedagogía. Ciencia que estudia las teorías educativas y la educación en general. Muy bien, Aarón, gracias. Tal como lo dijo su compañero, pues la pedagogía se encarga de estudiar lo que son las teorías educativas y la educación en su aspecto más general. Antes la pedagogía se encargaba exclusivamente de lo que era el estudio de la educación infantil, es decir, la forma más correcta o más adecuada de educar pues a los niños y niñas desde sus primeros años. Pero ahora ya la pedagogía toma un sentido mucho más amplio y se refiere más que nada a la enseñanza en general, ¿no? De cómo enseñar, de cómo llegar con lo que yo quiero transmitir hacia los estudiantes. En este caso son ustedes, ¿no? Y tenemos la última de las ciencias sociales aplicadas, que son las relaciones, las relaciones internacionales, para lo cual le voy a pedir al niño Ariel Arteaga que nos ayude con la lectura. Relaciones internacionales. Ciencia que trata asuntos extranjeros y cuestiones internacionales. Gracias, Ariel. Como acaba de decir su compañero, pues las relaciones internacionales se trata de organizar lo que son los asuntos de un país con sus países vecinos o países de otros continentes inclusive. Un representante pues de este tipo de relaciones pues son los organismos que se encargan de reunir a los representantes de varios países para diversos propósitos, como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas, conocida como ONU por sus siglas en español, y UN, sus siglas en inglés, que es una de las tantas organizaciones que se encarga de establecer relaciones diplomáticas con varios países del mundo. Y bien, eso es todo lo concerniente a lo que son las ciencias sociales aplicadas, y con este sería el cuarto grupo. Luego de esto, pues, quiero compartirles este breve glosario de palabras que tal vez se les hayan sido desconocidas o tal vez no, ¿no? Vamos a ver la primera palabra y vamos a pedirle a Matías Valencia que nos ayude con la lectura de la primera palabra. La sociedad es un conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a una serie de reglas. Gracias, Matías. Aquí vimos el significado de sociedad, ¿no? Personas relacionadas entre sí, de acuerdo a una serie de reglas, ¿no? Reglas que obviamente son normadas por el derecho. Como vimos en el grupo de las primeras ciencias. Vamos a pedirle a alguien más que nos ayude con la lectura. Villalba, audio. Cognitivo, aquello que permite o se relaciona al conocimiento. Ya, aquello que pertenece o se relaciona al conocimiento, correcto. Cada vez que nosotros veamos la palabra cognitivo, pues ya debemos saber que hace referencia al conocimiento. Procesos cognitivos son procesos del conocimiento. Por ejemplo, nos vamos al siguiente término y le vamos a pedir a Fiorella Plaza que nos ayude leyendo. Aquellos pertenecientes o relativo a la mente y las funciones psicológicas. Muy bien. Tal como dijo su compañera, lo psíquico es aquello perteneciente o que se relaciona a la mente y a sus funciones psicológicas. Y la última palabra, el último término, lo vamos a ver
Y le vamos a pedir al estudiante Dylan Nazareno que nos ayude con la lectura. Teoría, conjunto de reglas y principios acerca de una ciencia o actividad. Muy bien, Dylan, gracias por leer. Como vemos aquí, la teoría es un conjunto de reglas y principios. Y aquí quiero hacer una breve aclaración. Muchas veces nosotros tomamos la palabra teoría como sinónimo de hipótesis. ¿Y qué es la hipótesis? Pues la hipótesis es un supuesto que yo tengo en mente sobre alguna cuestión. Por ejemplo, si yo les pongo el ejemplo de que tal estudiante no se conectó a la reunión, yo tendría la hipótesis de que o bien estuvo enfermo, o bien su conexión falló, o bien se olvidó, ¿no? Son hipótesis. ¿Por qué? Porque son supuestos de que yo tengo en mi mente que no están probados porque no hay evidencia de eso. Sin embargo, yo pienso que podrían ser alternativas, ¿no? Mucha gente confunde eso con teoría y diría, yo tengo la teoría de que tal cosa. No, eso se llama hipótesis. En cuestiones de ciencia se llama hipótesis. Cuando algo ya está probado, mediante experimentos, mediante evidencia científica, se convierte en una teoría, como la teoría de la gravitación universal, que es algo probado. Bien, aquí tenemos nuestro taller, fecha 10 de junio de 2020, es la actividad número 1. Son 5 preguntas las cuales vamos a responder en estos momentos. Y vamos con la primera, que nos dice, ¿qué son los estudios sociales? Para eso nos vamos a ir a nuestra diapositiva. A esta diapositiva donde nos dice qué son los estudios sociales, la cual constituye la respuesta. Vamos a marcar. Ahí está marcado con color rojo. Esa es la respuesta de la pregunta 1. Repito para los que no escucharon. Vamos a hacer la pregunta 2. ¿Qué dice? Escriba los 4 grupos de la ciencia social. ¿Cuáles son? Pues ya les voy a mostrar. Si no copia la pregunta, no se preocupe que esto está en el documento. Vamos rápidamente a la respuesta de la pregunta 2. ¿Cuáles son los 4 grupos? Pues aquí están los 4 grupos. Vamos a marcar solamente lo que está encerrado en la respuesta. Esos 4 grupos son los grupos de las ciencias sociales o estudios sociales. Y eso es lo que va en la respuesta de la pregunta 2. ¿Qué nos dice la tercera pregunta? Pues dice, escriba las ciencias de la interacción social y qué estudia cada una. Escriba las ciencias de la interacción social y qué estudia cada una. Vámonos. ¿Dónde está eso? Aquí está. Ciencias de la interacción social, qué estudia cada una. Entonces hay que poner esto, 2 puntos y lo que estudia. Esa es la respuesta de la pregunta 3. Puntos. 2 puntos. 2 puntos. Bueno, está un poquito ahí fuera de la forma como debe ser, pero creo que se entiende la idea, ¿no? Y así mismo le voy a marcar para que no haya dudas que va esto, 2 puntos, lo de aquí. Esto, 2 puntos, lo de acá. Y esto, 2 puntos, lo que está acá. Muy bien, nos toca la pregunta 4 que nos dice, ¿qué estudia la psicología? Entonces, nos vamos a la diapositiva donde está la respuesta de la pregunta 4, que se encuentra aquí. ¿Qué estudia la psicología? Pues estudia los procesos psíquicos internos de los individuos. Entonces,
que tengo que poner ahí, pues, esto. Estudia los procesos psíquicos internos de los individuos. Esa es la respuesta de la pregunta 4. Bien, vamos a la quinta y última pregunta del taller, que nos dice escriba cuáles son las ciencias sociales aplicadas. Y para ello nos vamos a dirigir a la diapositiva que contiene esta respuesta, que es esta. Entonces aquí está nuestra respuesta y vamos a marcarla. ¿Cuáles son las ciencias sociales aplicadas? Pues son 3: administración, pedagogía y relaciones internacionales. Esas 3 son las ciencias sociales aplicadas y son la respuesta de la pregunta 5. Bueno, niños, eso ha sido todo el día de hoy y me quedo con los que tengan alguna duda. Les recuerdo que esta clase está siendo grabada para su carga en lo que es YouTube, para que ustedes lo tengan a su disposición. De mi parte, eso ha sido todo y voy a activar sus micrófonos en este momento, pero primero voy a detener la grabación.